Hay maneras naturales de aprender el vocabulario, eso es mediante la lectura. Así que para mejorar el lenguaje como tal, la primera recomendación es que usemos la lectura como fuente de ampliación del vocabulario. Nosotros adquirimos más del 90% del vocabulario que usamos mediante la lectura, porque cuando hablamos, no hablamos de tantos temas en casa, ¿verdad? Entonces necesitamos la lectura o de manera oral, necesitamos la lectura para ampliar ese vocabulario. Ahora, ¿qué actividades podemos hacer para enriquecer el vocabulario en contextos reales? Y vean que insisto en que no son solo no es solo el vocabulario del lenguaje como tal, no es solo que lectura, que es sustantivo, no, sino que es un experimento, que es adición, porque si les dicen suma, todos se entienden, pero si les dicen adición, ya no, o sustracción. Esas son palabras que los estudiantes deben aprender y deben saber aplicar en situaciones reales. Para eso vamos a empezar por hacer un recorrido breve, muy breve, porque es vocabulario. Porque nosotros cuando pensamos en vocabulario, pensamos en las palabras, y me encantan las listas que ustedes tienen porque son abundantes, palabras como león, tiburón, pescado, medusa, pulpo, jaguar, loro, perico, mariquita, ballena. Bueno, estas son palabras simples, las que sin ningún componente adicional transmiten un significado. No es lo mismo que supermercado. Supermercado ya tiene un elemento adicional. Pero si decimos vicepresidente, también estamos agregando un significado adicional y sigue siendo simple, ¿verdad? Alguien me dice que una forma simple de definir una palabra es aquello que está entre dos espacios en blanco y transmite un significado, ¿verdad? Entonces, tenemos como cuaderno, escritorio. Estas son las que usualmente enseñamos, pero también tenemos las combinadas, las que están formadas por dos simples, como abre y latas, como portapapeles, como cubre cama. Esas también las solemos ver como objetivo de enseñanza. Ahora, también tenemos otro concepto que ya lo mencioné, es el de palabras con significado léxico. Esas son estudio, juego, todas las simples y compuestas pueden ser con significado léxico, pero las que muy pocas personas mencionan y enseñan es la de las funcionales. Las funcionales son aquellas que no tienen un significado por sí mismas, sino que sirven para complementar el significado de otras. Entonces son todas las palabras con significado gramatical. Estas palabras con significado gramatical son muy importantes porque aunque no tienen un significado por sí mismas, ayudan a completar el significado de las palabras nocionales. Y a veces dejamos de lado el significado de palabras como esta, esa y aquella. Saber qué significa esta, esa y aquella, este, ese y aquel, estos, esos y aquellos. Eso es fundamental, decir que sirven para indicar distancia. O cuál es la diferencia entre decir el carro y un carro, que el carro es uno en particular y un carro es cualquiera. Esto es importante también para que ellos enriquezcan su vocabulario y puedan comunicarse por escrito y ser precisos. Y otro vocabulario que nosotros usamos con mucha frecuencia y que generalmente no se enseña en clase es la combinación de dos palabras con un significado o más palabras con un significado. Por ejemplo, de moda. ¿Cómo es ropa de moda? ¿Cómo es un mueble de moda? ¿Cómo es una película de moda? ¿Cómo es alguien de cuidado?
cómo es una situación o una casa de mala muerte, o cómo es una gallina ciega. ¿Qué pasa con esto? Que son dos o más palabras que transmiten un solo significado. Aparecen en el diccionario y suelen ser expresiones fijas, ¿verdad? Y que tienen significado. Así como el dígrafo son dos letras para transmitir un sonido, hay palabras que dos o más palabras juntas tienen un significado distinto al que tendrían una por una, ¿verdad? Entonces, de cuidado, por ejemplo, quiere decir que es peligroso, ¿verdad? Entonces, de moda quiere decir que es muy usado en un momento dado. Y llave inglesa, por ejemplo, no es que sea una llave creada en Inglaterra o de origen inglés, sino que es un tipo de llave en particular. Ojo de buey, por ejemplo. Ojo de buey es una locución que quiere decir que el objeto se parece mucho al ojo de un buey, pero no es el ojo de un buey, como por ejemplo puede ser una lámpara ojo de buey, una bombilla ojo de buey, que es diferente a los bombillos generales, ¿verdad? Entonces, estas locuciones debemos enseñarlas en aula, no solo las palabras simples, no solo las palabras funcionales, sino también las locuciones y las perífrasis. Las perífrasis, que son dos palabras que generalmente tienen una forma no personal y que transmiten también la función del verbo. Por ejemplo, para poder venir, ese poder venir juntas tienen un significado. Y los estudiantes muchas veces se pierden en el texto por no saber qué significan esas palabras combinadas. Bueno, ¿cómo podemos hacer para enseñar todas estas palabras en el aula? Pues juegos como el bingo de palabras, la memoria, que es muy útil. También, pues a mí me gusta mucho el juego este de la lotería, ¿verdad? Para los significados de palabras. También pueden ustedes tener vocabulario temático vinculado a proyectos. Por ejemplo, ¿qué saben de plantas? Escriban todas las palabras en un minuto. Bueno, entonces ustedes ahí ya saben qué palabras. O en aritmética. ¿Cuáles son vamos a hablar de aritmética. Escriban todas las palabras que ustedes relacionen con aritmética. Para empezar, la palabra aritmética, ¿verdad? Así que es importante pues vincular el vocabulario a temas y estos relacionados con proyectos. Los niños, cuanto más pequeños, como ya lo mencioné, necesitan más el refuerzo del significado mediante expresión corporal. ¿Cómo es alguien que tiene frío? Y hacen la señal. O ¿cómo es alguien que tiene calor? Así, ¿verdad? Entonces, esa representación sirve mucho para los niños de primero primaria, de preprimaria, incluso de segundo. Mientras que para los de tercero en adelante, ya pueden ser otro tipo de actividades. También los cuentos colectivos o historias encadenadas que por ejemplo, dice, yo voy a decir una oración en la que voy a empezar una historia y el siguiente empieza con la palabra con la que terminé. Luego, diccionarios personales, que ya los mencioné. En secundaria, pues podemos tener juegos lingüísticos, ¿verdad? Como palabras encadenadas, diccionarios personales por área temática, debates y presentaciones con vocabulario específico, producciones escritas en contextos reales o simulados. Entonces, ven que aquí el campo semántico toma un valor especial porque nosotros enseñamos vocabulario por temas, que es algo diferente, es una concepción de enseñanza de vocabulario diferente a la que hemos manejado en los últimos años. Entonces, para resumir, las actividades para enriquecer vocabulario en contextos reales eso nos lleva a que la lectura es la vía más eficaz para ampliar vocabulario de forma significativa, que lean textos variados, porque así el vocabulario también es variado, muchas oportunidades para leer, hablar y escribir sobre lo que leyeron y acompañar a los estudiantes en el descubrimiento del significado de nuevas palabras. De nada nos sirve enseñarles solo palabras
O sea, nosotros podemos enseñarle vocabulario y es perfecto, perfecto. Ahora, hay que enseñar a los niños, a los estudiantes a pescar. ¿Qué significa pescar en este contexto? Significa enseñarles a cómo se descubre el significado de las palabras mediante estrategias. Hay dos claves. Uno es la estructura de la palabra y otro es las claves de contexto, que por las palabras que hay alrededor yo puedo descubrir el significado.